Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo como siempre en nuestros estudios de el barrio de Bellas Artes. Venga a este barrio, le va a gustar, venga al centro, no lo abandonemos, siempre lo voy a decir, hasta el cansancio. Países, ciudades que abandonan sus centros pierden su memoria, pierden su historia, pierden su centro. Y eso no hay que hacerlo. Hoy vamos a conversar justamente del centro, pero el centro izquierda, o la izquierda le gustará a alguno. Vamos a conversar un poco sobre el Partido Socialista y lo que está pasando, la destitución por parte del Tribunal Constitucional de la senadora Isabel Allende y los coletazos que está produciendo esto en todo el oficialismo y en las primarias, en lo que viene en el sector. Para eso estoy muy bien acompañado con Santiago Escobar, abogado, periodista y amigo, lo tengo que decir. Hemos estado juntos en muchos programas, hemos estado ahí compartiendo en La Clave, en aquellos años. En aquellos años de La Clave. Santiago. Muy bien, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Siempre un agrado venir a tu casa y además, qué lindo estudio. Muchas gracias. Qué lindo estudio. Santiago ya no es socialista, así que puede hablar con No, absoluta sigo libertad. Siendo socialista, no soy militante socialista. No es militante del Partido Socialista desde el año 2010 y antes de eso fue 50 años militante de ese partido. Por lo tanto, como las estructuras partidarias más no cambian mucho, conoces a todos los que hoy dirigen al Partido Socialista y los que tienen poder ahí y su historia, que es lo más importante. Primero en lo personal, porque tú sabes que lo que más me critica la gente es que hablo poco de lo humano. En lo personal, ¿qué sentiste ayer cuando el Tribunal Constitucional destituyó a la hija de Salvador Allende? Bueno, lo mismo que he venido sintiendo el último tiempo respecto al funcionamiento del conjunto de las instituciones del Estado de Chile. Yo de verdad pienso que las instituciones superiores del Estado, en las cuales se incluye por supuesto el Tribunal Constitucional, tienen que tener una cierta sincronía para mirar los problemas y mantener el equilibrio y los contrapesos dentro del funcionamiento del sistema. Yo siento que eso se ha perdido completamente. El Ministerio Público anda por su lado, ¿no es cierto? Y ahora el Tribunal Constitucional anda por su lado, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de derecho, es un tribunal jurídico-político. Y al revés, ve exactamente por el equilibrio político dentro del sistema. Y por lo tanto me parece que lo primero que sentí es que era un golpe a las canillas al funcionamiento institucional del país y un realineamiento de fuerzas dentro del oficialismo muy fuerte. En el fondo lo que estás diciendo es que el TC tiene que buscar el alma de la Constitución para aplicarla en situaciones como esta, más que al pie de la letra. Así es, porque lo que se le pide al Tribunal Constitucional no es que resuelva estrictamente apegado a la letra de la norma, sino que interprete el equilibrio constitucional dentro del país. Por eso es Tribunal Constitucional. Y entonces este fallo tendría que haber considerado, por ejemplo, que estábamos hablando de una senadora elegida democráticamente. No solamente eso, sino que estábamos hablando de un problema, además, respecto de un contrato que no se sabe si existió o no existió en su forma jurídica perfecta. Porque lo que habla la Constitución es que no debe contraer, no debe suscribir un contrato, ¿no es cierto?, algún parlamentario con el Estado. En este caso suscribieron un contrato que no se perfeccionó, que pasó todos los controles que debiera haber pasado, incluso el de fe pública, porque aquí el notario también tiene responsabilidad. Cuando le presentaron los poderes a firmar, miró solamente los poderes y no miró el contenido del contrato. Y debiera, por los poderes y el contenido del contrato, decir, mire, no puedo autorizar esto. Pero nunca se pensó en eso, sino que lo que pasó fue que el escándalo público, por una mala percepción, a mi modo de entender, de los asesores, el empecinamiento del presidente de la República, como quiera que fuere, la decisión de hacer, ¿no es cierto?,
de construir el legado, como dice el presidente, ¿no es cierto?, con dos museos, uno de entrada y uno de salida, o sea, uno de salida de la democracia el año 73 y uno de entrada a la democracia con la propiedad de Patricio Aylwin. Bueno, hoy día eso es lo que ha terminado en este problema que es de carácter ya no jurídico, sino político, porque es un dominó, ¿no es cierto?, sobre todo el escenario político de la centroizquierda. Antes de pasar al tema estrictamente político, como abogado, el Tribunal Constitucional, sus decisiones son inapelables, pero sí puede hacer correcciones de hecho. ¿Tú ves alguna posibilidad de que se actúe en eso y se les diga corrijan este fallo? Yo creo que sería peor el remedio que la enfermedad. Es decir, ¿tú crees que ya esta instancia está abandonada? Yo creo que la especulación, si uno lee bien la disposición de las declaraciones hoy día en la mañana o ayer en la tarde del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, de ser prudente, de no referirse a cosas que no están totalmente redactadas. O sea, esperar una redacción sobre un hecho político ya producido, la destitución, me parece complejo. Entonces se cerró ese capítulo. Yo creo que incluso es más, debiera darse por cerrado. Si es la primera vez, corregirlo invalida definitivamente, ¿no es cierto?, las actuaciones del Tribunal Constitucional. Que ya era un órgano que venía bastante cuestionado en el pasado. Bastante cuestionado, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Las composiciones en general han sido composiciones consociativas, es decir, consensuadas entre adhesión y contrario, ¿no es cierto? Entonces, uno tuyo, uno mío, uno tuyo, uno mío, da lo mismo quien sea, porque estamos empatados, somos consociativos, somos socios en esto, y entonces vamos a administrar este sistema sin herirnos. Pero claro, cuando se producen decisiones de esta naturaleza que venía anunciada, o sea, la presidenta había dicho, veamos cómo termina esto, o sea, tenían una discusión interna bastante grande, y que jueces o ministros en este caso, como Nancy Yáñez, por ejemplo, voten por las destituciones raro. ¿A qué te refieres con raro? Raro, es decir, obedece a una decisión más bien política, y lo que está bien, pero bueno, asuman las consecuencias, no corrijan ahora, a una decisión política sobre, bueno, bajaron a la señora, le infligieron un dolor al Partido Socialista bastante grande, ya se lo habían infligido también en el Tribunal Electoral. El reemplazo de Alfredo Yoñón fue por una candidata, una señora del Frente Amplio. Entonces, yo diría que la administración que el Partido Socialista y el Socialismo Democrático hizo de las delegaciones que le hizo el gobierno de Boric, no les está saliendo gratis, porque ahora tienen que resolver cómo se presentan, si van a haber una primaria, como dijo el Frente Amplio, al designar a 20, o van a haber varias primarias, si Carolina Toá se va a tener que tragar un poco, ¿no es cierto?, su discurso de que la posición sobre una primaria o de ir con el Partido Comunista tiene que ver con el gobierno de Maduro. O sea, están enredados hasta el tuétano, ¿no? Es decir, lo que tú estás diciendo es que este cimbronazo que afecta la historia, el cariño, el alma del Partido Socialista va a tener un correlato en lo político sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. No es que no hay componenda aquí. Es decir, En mi opinión, herido en el ala que... En mi opinión, es muy difícil explicar los votos del Tribunal Constitucional solamente desde el punto de vista de lo jurídico, pero más difícil es explicarlo desde el punto de vista político. Y el Tribunal Constitucional es un tribunal jurídico-político o político-jurídico. Y el Frente Amplio, digamos, tiene esa capacidad de alinearse de esa forma para darle un golpe fuerte al Partido Socialista. Bueno, yo creo que el Frente Amplio
es el que lleva, el que busca el legado realmente. O sea, yo de verdad creo que el Frente Amplio es ya una nueva generación de la política en Chile. Tiene algunas estrellas como Bodanovich o el mismo Ibáñez, en fin, gente que razona bien. El mismo Winter ha venido madurando de alguna manera en sus juicios políticos sobre el funcionamiento. Y yo diría que se sienten llamados a ser un poquito protagonistas y no ponerse como carro de cola de una disputa dentro del socialismo democrático. Porque al final la decisión de Carolina Toá presionó al gobierno, presionó a Bachelet. Nadie me puede decir a mí, yo que la conozco de que éramos muy jovencitos todos, que ella se le nota en la cara, su gestualidad habla mucho cuando está disconforme o está molesta con alguna situación. Tiene un rictus en la cara y nadie la vio contenta haciendo la disquisición de que qué bueno que tengamos candidata nueva, que Carolina Toá, y no la han ungido. Yo es más, sostengo que ella todavía le gustaría que le fueran a pedir que fuera la candidata de toda la coalición de centro izquierda. Y habría más de uno dispuestos a apoyar eso. Ahora, eso no significa que ganarían, no creo, pero por ahí anda. Este escenario se está revolviendo tanto como porque la derecha va a enfrentar las elecciones presidenciales, parece con 3 candidatos, parece, todavía algo puede pasar. ¿Podría pasar lo mismo en el otro lado, por esto que está pasando? Claro, es que la fragmentación no ocurre solamente en un lado y lo otro, yo no en racionalidad, es al revés, ¿no? También Kaiser, que se ha metido de una manera bastante fuerte, como su presencia como candidato, es raro ver a Kaiser, porque es bastante coherente, se mantiene un discurso bastante coherente, etcétera. Ahora no tiene aparato, no tiene mucho, tiene un partido, sí, pero inscribir 46.000 firmas no te hacen un partido, no te hacen una organización. Pero yo diría que lo que se nota en la centro derecha también es que están muy complicados. Entonces que pueden llegar con 3 candidatos y los otros pueden llegar con 3 más, y la primera vuelta es la gran primaria entre ambas coaliciones. Bueno, vimos que además apareció París y ayer llegó al país. No nos olvidemos que más allá de cualquier cosa sacó, siendo candidato desde Estados Unidos, sacó el cuarto lugar. El cuarto 13%, ¿no? Sí, algo así en las últimas elecciones, es decir, una cifra muy alta. Mira, yo creo que cuando se fraccionan, armar en una sociedad tan plural y con un centro tan volátil, porque el centro aparece volátil en Chile, y esa es la verdad, o sea, no tiene una representación clara, y la mayor parte, la proliferación de candidatos se da en el centro, está en el centro, se mueven. O sea, que el Partido Socialista está esperando, y en la reunión del Comité Central, si esto es como cuando no quisieron nombrar a Lago y negociaron con Guillermo. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Bueno, de alguna manera, este Partido Socialista actual, yo no quiero explicar mis decisiones políticas personales, pero una de las razones por las cuales me fui es porque cuando los partidos pierden la esencia de sus comportamientos que son tradicionales, uno de ellos es cuando deja de tener domicilio en la sociedad y lo tiene en la estructura del Estado, ese partido perdió la capacidad, ¿no es cierto?, de ir a medir fuerzas internas entre opiniones, entre opinión A o opinión B. No, son todos detrás, hay un negocio. Y en este escenario, Paulina Bodanovich, ¿qué representa? Porque ella quiere ser el poder burocrático del tercerismo. O sea, los chicos Solari, en fin, la gente que está en Codelco, que están... y en fin, qué sé yo. Y bueno, ella llegó, de verdad, no llegó por elección popular, o sea, llegó de una manera... Cuando Elizalde, que viene de la izquierda cristiana, que no es matriz socialista, viene en las huestes de Antonio Elizalde, de Lucho Mayra,
de Manuel Yaque, etcétera, gente que tiene su origen en la vieja Patria Joven, ¿ya? Claro, muy renovada, en fin, qué sé yo, pero eran los mapus de esa época. Tienen un prurito frente al Estado muy, muy importante. Viven en función del Estado, sin el Estado no viven, y entonces eligen entre representación y cargo público. Y se rotan y se entregan entre ellos los cargos. ¿Y tú crees? Hay siempre una frase ahí, esa de no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Este espanto que aparece como la ultraderecha con posibilidades reales de ganar la elección, ¿no va a terminar finalmente uniendo a todo este sector o solamente podría ser en la segunda vuelta? Bueno, yo creo que existe más incentivo. Todo el mundo piensa en la segunda vuelta. Cuando dominaba el sentido, digamos, de la hegemonía concertacionista, de que tenemos el espíritu de superación, Chile está creciendo, la concertación, etc., nadie pensaba en el balotaje. Nadie pensaba que el mecanismo de segunda vuelta iba a ser, en definitiva, el que manda y el que gobierna. Eso significa lo siguiente, que todo el mundo sabe que mientras haya un instrumento legal o político por usar, se va a usar hasta las últimas consecuencias. Se va a agotar en eso. Y para eso se forman o se adiestran las burocracias políticas. Y para eso el Estado genera formas y modos de premio para que haya competición, haya renovación de élite, etc. Entonces, lo menos de eso es lo que está pasando hoy día en esta fragmentación, que los grandes quieren que los chicos obtengan por lo menos un 5% de los votos para entrar, entonces dificultarle la entrada el acceso a las negociaciones, que es lo primero, acceso a las negociaciones para después tener un puesto en el poder, ¿ya? Entonces, cuando estaba Bachelet, yo me recuerdo una frase de Jaime Mulet que dijo, mira, yo no desafío a Bachelet, pero desafío el programa de Bachelet. Es una manera de mirar y decir, mira, queremos hacer primarias porque queremos primarias programáticas, queremos fijar un programa. Todo el mundo sabe que los programas son relativos a, ¿no? Pero hoy día es el desafío puro y simple. Es verdad que hay 206 manifestantes de aspiración a la presidencia, donde los que realmente pueden optar son los que tienen base política, base orgánica y poder del dinero. Pero en Estados Unidos ocurre igual, tú sabes, ¿no? Inscriben hasta, no sé, 1.500, 1.200 candidatos a la presidencia de la República. Inscribirse gratis, así que... Y inscribirse gratis, exactamente. Y manifestaron una voluntad, oye, voten por mí. No, además en este escenario podríamos ponernos de acuerdo. En este escenario volátil de que a uno puede pasar a la segunda vuelta entre el 15 y el 17%, cualquiera se puede inscribir. Es decir, conseguir ese porcentaje, ya lo vimos en un momento con la Beatriz Sánchez, lo vimos con el mismo Marco Enrique, con Parisi, puede ser incluso para una figura que salga de fuera. Sí, claro. En este variopinto de candidatos, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta de Kaiser, por ejemplo. Porque Kaiser no tiene ninguno de los lastres y se mueve bastante, yo diría bastante coherentemente. Tiene explicación coherente. Ahora, eso es el perfil personal, ¿no es cierto? Pasó de ser un troglodita a ser un jefe de partido, en fin, que se yo, presidente de un partido de 45.000 miembros, etcétera, y un candidato relativamente opcionado a la presidencia. Y manteniendo ciertas cosas trogloditas para diferenciarse de Kast, que es más formal, digamos. Que es más formal, claro. Que tiene más uso de corbata, en fin, qué sé yo, pero yo diría que es tan complicado. El primer desafío de él es a Kast. Ahí tiene un desafío. Y como Kast dijo que no llegaba que él no iba a hacer primaria. Para él las primarias eran
la papeleta de la primera vuelta. Y Kaiser le ofreció primarias A Kast. no, A Matei. a Matei. Sí. Le ofreció. Sí. Y la Matei no le dio bola. No. Porque ella cree que su problema era con Kast. Y de repente entra por el medio, el caballito que corre por el medio. Pero ahora, en el partido, al revés de lo que estábamos convocados a hablar esta conversa del Partido Socialista, de las primarias, el Partido Socialista estaba mañoseando, yo digo mañoseando entre comillas, con Carolina Toá. Porque Carolina Toá de alguna manera iba a ser ungida por el socialismo democrático, pero había que esperar la respuesta de Bachelet. Y Bachelet no se arrastraba, y Carolina Toá, yo creo que aconsejada por su entorno, más inmediato, en fin, qué sé yo, no, pero presiona y se van a quedar casados, y entonces salió del gabinete y presentó su candidatura. Y la señora Bachelet no mostró buena cara. Y la señora Bachelet tiene capacidad, todavía la tiene efectivamente, para poder inducir un principio de orden, pero no se va a meter. Por conversa en la cocina, conversa en chiquitito y conversa al final y conversa con gestos. ¿Ya? Entonces le da un abrazo a uno, le da o le pone mala cara a otro y ya viene la interpretación. Entonces yo creo que está compleja la situación del Partido Socialista después de lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Porque ¿con quién van a ir? Van a ir a medirse con 20 en la primaria, y si la Carolina Toá se queda fuera del primario y va derechamente, ¿qué pasa? ¿Tiene alguna posibilidad? Entonces pueden echar dos de derecha, por ejemplo. No sé, yo tengo la sensación de que han hecho tan mal las cosas y se han repartido tan mal el juego que podrían terminar 3 candidatos y 3 candidatos. Y eso ya es una lotería. Y eso es una lotería. Ahora, ¿hay posibilidades de que todo este cimbronazo termine con la salida del Partido Socialista del gobierno? Dentro de una estrategia, además, pensando incluso electoralmente. Bueno, al estilo, yo diría al estilo tercerista, dándole libertad de acción a los ministros que están en el gobierno, a Carlos Montes, a los filosocialistas, Cordero, por la fidelidad por el momento político, la importancia, por el bien de Chile, el interés nacional, etcétera, ¿no es cierto? Que congelen sus militancias y sigan al servicio de... Porque de verdad, mientras la centro derecha va a buscar la luca donde está, en las empresas, ahora sería interesante mirar un poquito los balances, los estados financieros de las empresas que en estos días tienen que presentarlos, ¿no? Ahora ya no son tan públicos como antes, sino hay que meterse a la página web de la empresa o pedirlo al mercado, a la Comisión de Mercados Financieros, pero en fin, pero sería ver cómo están los negocios. Mientras la centro derecha va a pedir plata ahí, pasa por ahí, en fin, qué sé yo, con cualquier dificultad que haya, ¿a dónde va a buscar la centro izquierda? Puede que el PC tenga la peregrina idea de ir a buscarlo, que es la izquierda dura, ¿no es cierto? Seguir buscándola, no sé, en Venezuela o en alguna otra parte, pero yo digo, ¿dónde la van a buscar? ¿A quién se la van a pedir? ¿Ya? Entonces eso está en el Estado y está en la gestión de Estado. O sea, no es novedoso que se hacen inauguraciones el último año con el objetivo de aupar, cuando hay elecciones generales, aupar las listas parlamentarias. Y, por supuesto, también aupar el candidato que representa al oficialismo, o el más opcionado del oficialismo. Esto ordena un poco los recursos, ordena un poco. Pero yo no creo que el Partido Socialista se vaya a ir del gobierno. Si entró después de todo lo que le dijeron o lo que le han dicho, yo no creo que se vayan a ir y van a decir, no,
Porque además sería, a mi modo de entender, una mala señal, ¿ya? Una mala interpretación política de una decisión política. Sería cobrarla en negro y no en transparencia. ¿Ah? Tendrían que argumentar porque, ¿entiendes? Entonces tú no estás en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Hacienda. Van a echar a Marcel, se va a ir Marcel, va a dejar de ser socialista. No deja de ser socialista y nadie le puede obligar a salir del gobierno. Exacto. Santiago, ayer la oposición incluso habló de la posibilidad de que lo de Isabel Allende o la casa de Allende no terminara ahí. Y viene la arista penal. ¿Hay posibilidades de hincarle el diente, como piensan, y terminar con esto, con formalizaciones? Mira, la verdad es que aquí es una opinión no sobre el hecho político en sí, sino que sobre la actitud de las instituciones. Si alguien me dice cómo predecir el comportamiento del Ministerio Público, si alguien me dice, mira, no, estas son las reglas que está siguiendo, mira lo que pasó con un artículo que publicó Macarena Segovia, creo que en CIPET, sobre un software que se compró hace no sé cuántos años, en la época de Abbott, y no lo usaron nunca, y que era un software que servía para espiar, en fin, que se iba a hacer intercepciones telefónicas, que se supone que se hacen con autorización de un juez. Bueno, resulta que el fiscal Valencia, alarmado, ¿qué es lo que dijo? Investigación. Y nombró a Armendari, o sea, la Fiscalía Centro Norte, ¿no es cierto? Y el fiscal Centro Norte se la pasó a José Morales. Y José Morales incautó el computador, teléfono, no sé, de Luis ¿cómo se llama? Retamal. ¿No? ¿Retamal? No. ¿Cómo se llama? El fiscal de Centro Norte de anticorrupción, de narcotráfico y todas las cosas. Sí. Y de 2 funcionarios más. No alcanzó ni ver lo que había incautado, porque por orden del fiscal nacional se lo pasaron a la fiscal regional de Los Ríos, que es de entera confianza del fiscal nacional. O sea, lo que te quiero decir es que la personalización, la percepción de que está demasiado personalizada la voluntad de poder seguir una lista penal, hacer uso de la persecución penal, que es la última ratio del Estado, de criterios discrecionales, con criterios discrecionales, mejor dicho, yo creo que es muy complejo. Entonces, que esto termine, ocurrido lo que ocurrió en el Tribunal Político Jurídico, y que vaya a una arista penal, no me extrañaría. Como muchas cosas no han ido a arista penal, porque los jueces o sea, los fiscales deciden no perseverar, o perseveran durante 10 años, nadie les pone plazo. O una causa avanza a la velocidad del rayo y otra a la velocidad del caracol. De hecho, el fiscal Patricio Cooper, ¿no? Con el caso Cariola Hassler, digamos. En un mes empezó a hacer, y veíamos que el otro caso, que era la fundación, la tenía parada sin diligencia hace un año y medio. Sí. Después dijo, va a haber novedades en marzo. Pasó marzo y todavía no se sabe nada de esa fundación. Bueno, lo que yo insisto sobre esto, y ahí es donde entonces no me cabe de verdad la actitud del encuentro imprudente, la del Tribunal Constitucional, siendo un tribunal jurídico, político, jurídico, como quieran ponerle la composición, porque en el fondo significa lo mismo. No es una palabra más importante que la otra, se leen en la integridad. Lo que hizo fue herir profundamente una fuerza de composición y de equilibrio, sobre todo en el Senado, ¿ya? Que el Senado es como el chiche del resto de las instituciones, porque sí, son más razonables, son menos aburridos los caballeros, en fin, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión de que ocurrió lo que ocurrió ahí, esto está desfandado. Esto está
lisa y llanamente desfandado. Y está desfandado porque en general los poderes se están refugiando en sus competencias y en sus autonomías. Y roto el principio de autoridad en el Estado, que no significa mandar, sino convocar a ordenar ciertos criterios que sean comunes, la cosa ya, la Constitución no sirve mucho. Mira el principal efecto, lo voy a poner como un ejemplo, un ejemplo, la acción de aranceles de Donald Trump. Lo primero que golpeó es la Organización Mundial de Comercio, porque la Organización Mundial del Comercio, ¿ya?, aparato importante, tenía como función recibir las quejas por uso, por ejemplo, de agresiones arancelarias o adopciones de decisiones arancelarias imprevistas. Entonces, podía ir. Pero Donald Trump le metió arancel a todo el mercado internacional, a toda la economía global. Entonces, golpeó de una a la OMC, y la OMC hoy día vale nada, porque si tú vas a reclamar porque a mí me puso 10%, lo otro, si es fundamento, da lo mismo, no tiene capacidad para ver eso. Ve reglas, ve normas, ve convergencia de funcionamiento coherente. Bueno, el Tribunal Constitucional es lo mismo. Roto eso, con lo que hizo, lo rompió. Es una acción imprudente. Yo no digo que sea ajurídica o antijurídica, no digo. Yo creo que hay razones para leerlo de una manera o de otra, pero entonces debe recurrir a la otra parte de la oración, o sea, jurídico-político o político-jurídico, leer y complementar y darse cuenta, ¿no es cierto?, que qué es lo que está golpeando. Le pegaron una patada a toda la cristalería, dijo. Esa es mi opinión. Y así estamos, en el día después de esa patada que va a traer coletazo. Va a traer, y puede traer, como tú dices, y lo jurídico. No existen razones para pensar que pudiera traer también acciones penales, porque además se trata de pegarle, ojalá ya no solamente sin museo y fuera del Senado, la señora, decir, ojalá formalizada. Ella dijo ayer que esto no mancilla la memoria del presidente Allende. Bueno, obvio que no, pero lo más seguro es que el presidente Allende le hubiera pegado un coscorrón. Porque que hay imprudencia, o que hay dejación, o que hay omisión, que no hay atención, pero eso está a vista y paciencia de todo. O sea, evidentemente alguien se equivocó, y entonces, así como la señora Toá no le dijo al presidente, oiga, presidente, ahora, y si no me saca ahora al señor Monsalve, yo me voy, porque esto no tenemos cómo taparlo, le dan permiso para que vaya a Concepción, no lo sacan, entonces hizo el mea culpa. Pero la responsabilidad es del que maneja los hilos, si hay que tener templanza para esa cosa y además voluntad, hay que tomar las decisiones a tiempo. No te vayas a meter en un lugar donde no te quieren. Si no lo conocía, ahora lo conoce, lo vio acá en el Periodista TV, es Santiago Escobar, un hombre de los medios de comunicación que ha estado en muchos, entre otros El Mostrador, y hoy tiene su propio medio que se llama el desenfoque.cl, ¿no? Desenfoque.cl. Desenfoque, ¿no? Desenfoque.cl. Desenfoque.cl. Donde usted puede conseguir buena información, análisis e interpretación. Gracias. Sobre todo amistad y cariño, como dicen, cívico. Gracias, muchas Santiago, gracias, y te vamos a traer seguido para que podamos comentar la realidad. Yo feliz conversando contigo, me siento a mis anchas. Y a ustedes ya saben, síganos en las redes sociales, comparta el link de este programa que aparece en YouTube, que también lo puede ver en Facebook, suscríbase a nuestro canal y si puede unirse, ahí también hay un botón para colaborar financieramente. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias Santiago Escobar, nos vemos dentro de muy poco aquí, como siempre, en Lo Justo y Necesario.